Ahora, si usted tuviera como historiador que empezar a comparar a estos personajes, ¿por dónde arrancaría? Bueno, a ver, yo creo que el título de Libertador le cabe a los dos. Ok, Sin sí, lugar a sí, dudas, uno va a tener una campaña desde el norte, Ujú. ¿sí? Desde el norte de Sudamérica, que va a ser Bolívar, y otro lo va a tener desde el sur, que va a ser el caso de San Martín. Ahora, creo que son abismalmente diferentes. Ok. Lo único que comparten, me arriesgaría a decir de entrada, es el título de Libertador. Ok. Porque uno va a tener... A ver, si vamos desde el origen, uno va a nacer en cuna noble, Sí. que es Bolívar, Ujú, y otro no. ujú. En cuna noble, o al menos en una situación económica bastante sólida. No, el caso Bolívar era de bolivariano. plata, era de Claro, plata, sí, totalmente. sí. Queda huérfano pequeño, vamos a decir. Pero huérfano, ¿ves? De Ahí plata, es pero la de Batman, huérfano. ahí tiene. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y así damos inicio a un nuevo episodio del super increíble podcast de la Nutria Valores Amigos Espaciales, parte 2. Muchachos, ¿cómo andan? Estamos aquí en Nempla Escuela de Música, donde usted puede aprender música y enseñar música si quiere, sala de grabación, sala de ensayos, bar donde usted puede ejecutar su música o interpretarla, escuela de magia y hechicería al mismo tiempo también, porque la música es magia. La música es magia. Y la hechicería es hechicería literal, o sea, es montar trabajo y macumbas. Sí. Y @ blue_english, blue con B pequeña, blue con B corta, blue con B de Venezuela, un curso de inglés en su tiempo, espacio, sin aplicaciones raras. Hoy tenemos un episodio súper especial, tenemos de invitado al señor Lucas Bota. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Qué placer, qué gusto Muchas gracias, volverlos señor a Lucas. ver. Muchas gracias, Sí, señor sí. Sebastián Gutiérrez. Aquí estamos. Esto es de los episodios que a los más fans le confunde porque en vez de desinformación le vamos a soltar información. Wow, vamos para el otro lado. Exactamente. Contramano como Rosalia. La Ahí gente va. que iba a decir, ay, voy a aprender. Muchachos, si este es el episodio, Lucas Bota ya, amigo de la casa, del que somos todos fan de su podcast, Historia Podcast, que ya hicimos hasta Agustín fan. Muy bien. Evangelizando con historia Sí, importante. Muy sí. bien, muy Porque es una forma de, mientras yo voy en el tráfico, aprendo. Claro, aprovecha. Exactamente. Y de repente le digo a mi esposa, le voy a explicar de Constantinopla. Y me dice, no, por favor. sí. Gracias. Y le digo, sí le voy a explicar igual. Así no me quiero ir, se lo voy a decir porque lo acabo de aprender. Pero hoy tenemos un episodio en donde hablé con él hace tiempo que lo queríamos traer porque fue una idea que se me ocurrió y la soltamos. Muy bien. Queremos hacer, este episodio se va a llamar Bolívar versus San Martín y vamos a comparar a los libertadores, porque incluso le cuento, yo no sé si usted sabe, en Venezuela Bolívar vendría siendo lo que acá en Argentina es San Martín, Maradona y Messi. Juntos. O sea, Sí, es que no tenemos otras figuras en otras áreas. nos los inyecta. Bolívar nos los inyecta. De hecho, en 9º grado, en nuestra época, no sé antes, hay una materia que se llama Cátedra Bolivariana. Es Muy bien. la vida de Bolívar un año entero. Wow. O sea, Exacto. nos dan la vida de Bolívar. O sea, ya... Bueno, Que Eso no ya existe acá. igual la sabíamos desde primer grado. Exacto. Claro, ya lo venía masticando. Bueno, ahí Exacto. corren con ventaja ustedes, Exacto. porque eso no existe de tal forma. Allá acá. nos inyectan a Sí. Bolívar. Y recuerdo cuando yo recién migré aquí hace 8 años, que fui para la Avenida Libertador. Aquí. Y cuando llegué, yo dije, ay, Bolívar. qué orgullo. Qué orgullo Está muy bien. que Bolívar tenga una avenida. Y se lo digo a un amigo y me dice, no, es de San Martín. Le digo, no, pero es que el Libertador es Bolívar. Claro. Y me doy cuenta que aquí San Martín Sí. no solo es el que lo libertó, sino que también le dicen el Libertador y que yo en shock. Sí. Los dos, es que comparten ese... imagínate un podio, digamos, ¿viste? Bueno, yo creo que el uno tienen un piecito cada uno, lo tienen ahí arriba. No me lo voy a jugar Ok, todavía. ok, un empate técnico hasta ahora. Eso es lo que vamos a discutir. Vamos a ver. Son como Messi y Cristiano, quizás. A ver, hay que discutir, a ver. Porque un que, ejemplo- ojo, yo no voy a decir ahorita cuál me parece a mí. yo siento que No, después del pero- Mundial... Pero ya es Messi- voto cantado esto. Es voto cantado, claro. Ajá, entonces... Estoy solo acá. No, amigo. no. Aquí está agua. Aquí tiene barra. Acá estamos, Luca, acá Acá estamos. Y estamos en Argentina. Claro, bueno, juega la localidad. Ahí tiene está barra. bien. Ajá, ahora, si usted tuviera como historiador que empezar a comparar a estos personajes, ¿por dónde arrancaría? Bueno, a ver, yo creo que el título de Libertador le cabe a los dos. Ok, Sin sí, lugar a sí, dudas. Uno va a tener una campaña desde el norte, Ujú. ¿sí? Desde el norte de Sudamérica, que va a ser Bolívar, y otro lo va a tener desde el sur, que va a ser el caso de San Martín. Ahora, creo que
son abismalmente diferentes. Ok. Lo único que comparten, me arriesgaría de decir de entrada, es el título de Libertador. Ok. Porque uno va a tener... A ver, si vamos desde el origen, uno va a nacer en cuna noble, Sí. que es Bolívar, Ujú, y otro no. ujú. En cuna noble, o al menos en una situación económica bastante sólida. No, el caso Bolívar era de bolivariano. plata, era de Claro, plata, sí. totalmente. Sí, sí, sí. Queda huérfano pequeño, vamos a decir. Pero huérfano, ¿ves? De Ahí plata, es pero la de Batman, huérfano. ahí tiene. Ahí Bolívar es como Bruce Wayne. Ahí le Claro, Un bueno. poco, sí. Está bien. Y bueno, y San Martín no tiene la misma suerte, hijo de una familia, su padre militar de menor rango, y a los 6 años lo único que le queda por hacer es irse a estudiar militar a España. Ojo, pero hay ¿entendés? mucha gente a la que usted le pregunta, ¿prefiere todo el dinero del mundo o sus padres vivos? Ah, ahí está. Bueno, ahí será una cuestión de elección, digo, pero me parece que San Martín ahí corre con mucha desventaja. Y eso lo lleva a San Martín, que ahí es donde está la principal diferencia, creo yo, en hacer una carrera militar. Sí. Pero no sé si por vocación a los 6 años cuando se va a España, imagínate un pibito de 6 años, no que quiero ser... Sí, sí. Faltan muchas cosas todavía. Sí iba a estudiar desde muy joven la carrera militar, cosa que Bolívar no cursa, no va por ese camino. No. Van a coincidir, no físicamente, pero van a coincidir habitando Europa, por ejemplo, y ahí también hay una diferencia que es rotunda. Mira, yo estuve hace 15, 20 días en Panamá, Ujú. porque este año es el aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que es un congreso llamado por Bolívar y hace uso de una palabra griega que es la anfictionía. Que fuimos para allá, di una charla, qué sé yo, y todo el mundo Bolívar, ¿viste? Digo, qué bueno. Muy bien, aguante Bolívar. El congreso no sirvió para mucho, vamos a decirlo, pero Eso fue hemos escuchado. bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. La primera idea de panamericanismo la trae Bolívar, qué sé yo, bueno. La cuestión es que tiene un dato ahí que muchos panameños tremendamente bolivarianos me dicen, no lo sabíamos. San Martín y Bolívar coinciden en Europa a comienzos del siglo XIX. 1804, San Martín está en los ejércitos españoles y en apenas poquito tiempo va a combatir contra Napoleón, por ejemplo, cuando Napoleón invade España. Ujú. Bolívar está en otra situación. En 1804 está en París, viajando como un niño aristócrata, vamos a decir, y va a la coronación de Napoleón Bonaparte a Notre Dame. El tipo está en la iglesia, está en Notre Dame cuando Napoleón se está poniendo la corona a él mismo. O sea, era un influencer de la época. Hay que ponerlo. Estaba en la casita de Napoleón, estilo en la casita de Estaba Bad en la Bunny. casita de Napoleón. Estilo en la casita de Bad Bunny. Bolívar estaba en la casita de Napoleón. Claro, entonces, algunos van a decir, bueno, medio que se asusta Bolívar frente a todo esa parafernalia napoleónica, está con su maestro. Ahí hay otro dato. Claro. El tipo tiene un maestro particular, Sí, digamos, sí, que sí. es Simón Sí, Rodríguez, sí, sí. se educa con él, filosofía, Sí, sí. retórica, ciencia jurídica, qué sé yo. Claro. San Martín espada. Sí, sí, sí. Claro. De la espadita en la Sí, sí. mano desde muy pequeño. Y yo creo que esa es una diferencia fundamental porque vamos a estar hablando de un gran militar, en el caso de San Martín, pero militar de carrera, militar, estudiando desde pequeño, y un gran político, que es Bolívar. Claro. Un gran poeta, dirían algunos. Bueno, sí. Exacto. Sí, Ojo, sí. pero ahí creo que hay un dato importante que también lo ha aprendido usted para... Está lo de militar, pero para agregarle a la mítica de Bolívar y a la mística que tuvo huérfano y luego es esposa muerta. Sí, sí, se le ve. Estilo John Wick. Pero Estilo- los dos tuvieron esposa muerta, creo. No, pero Bolívar la tuvo resentido. Sí, sí. Cuando estaban en Sí, París, ese matrimonio duró muy poquito. por el de eso Bolívar. murió. Entonces ahí Vino, le- la trajo y se Murió. murió a los 2 años, creo, una y cosa entonces así. ya tenía la tristeza de esposa muerta que le agrega al personaje huérfano y la esposa murió. Tiene más melancolía. Batman, es Batman Sí, completamente. sí, es bastante melancólico, pero creo que en eso también medio coinciden, ¿no? Porque también como que San Martín no tuvo historia amorosa muy... Yo acá, no sé si te acompaño, No, Said, no, no en sé. esta. No, ¿sabes por No sé. qué? Porque Bolívar va a ser... Oh, acá los argentinos me van a... pero Bolívar va a ser un profundo enamorado de su mujer. Es que claro. Claro. Un profundo enamorado. De hecho, cuando muere, él entra en una depresión profunda y más tarde en su vida va a decir, si no me hubiera pasado eso, yo probablemente me hubiera dedicado a otra cosa, porque tenía su zona de confort bastante bien armada. San Martín se casa. San Martín viene acá a Argentina el Río de la Plata, con 33, 34 años. Un tipo que se dice que hablaba un español muy, muy español, y desde los 6 años Ajá. había estado formándose allá. Claro. Entonces todo el mundo desconfía y dice, ¿qué viene a hacer este muchacho acá? En 1812, 2 años después de la Revolución de Mayo. Entonces sus amigos le dicen, che, vos tendrías que tratar de meterte en el bolsillo a esa alta sociedad. Por eso se casa con Merceditas, Ah.
perdón, con Remedio de Escalada, Mercedita la hija, con Remedio de Escalada, se casa el 34, ella 14, que hoy en día pues, suenan todas las alarmas. En ese momento, en práctica, no te digo habitual, pero bastante culturalmente aceptada, vamos a decir, una niñita de la alta sociedad. Ese casamiento, no te digo que por conveniencia, pero pega así en el palo, digamos, ¿no? Entonces, cuando, de hecho, van a convivir muy poco tiempo entre ellos, y cuando ella se enferma de tuberculosis estando en Mendoza, San Martín le dice gracias, llévenla de vuelta a Buenos Aires, porque muy probablemente se va a morir, bueno, muy jovencita, 23, 24 años, y en esa corte que viene desde Mendoza hacia Buenos Aires, San Martín hace cargar en una de las carretas una lápida, por las dudas muera en el camino y la tengan que enterrar en el camino, digamos. No, y bueno, igual están oscuras ambas historias. Sí, no, esa relación, bueno, las relaciones amorosas de los dos son bastante Pero podemos decir que ya podemos tener un candidato a ganar en el terreno del amor. Sí, claro, En el terreno del amor. En general nuestro, sí, en general nuestro, muy hábil en sus amoríos, ha tenido romances en Mendoza, ha tenido romances en Perú, igual que, digo, Simón Bolívar también. No, que incluso a Bolívar lo salva un amante de un atentado. Sí. Claro. Manuelita Sáenz. La clásica Exacto. Manuelita. Y se dice que Bolívar es el rumor entre las calles. Esto a lo mejor los historiadores no les llegó, pero esto es lo que dicen las calles de Venezuela. A ver, ¿qué dicen? Que en vez de tuberculosis fue sífilis. Sífilis, sí. Bueno, Sí, yo sí. creo que Y pudo haber sido eso no fue un cóctel de todas esas. Honestamente, en esa época, los cócteles de enfermedad se llevaban. No, ¿sabes qué pasa? Yo celebro esto de hablar de manera descontracturada de los próceres, porque parece que te metes con Jesucristo, ¿viste? Sí, Es muy sí. difícil, para los historiadores, es muy difícil hablar descontracturado de San Martín, o de Belgrano, o de Güemes, por Sí. ejemplo. Es difícil decir, che, eran humanos igual que nosotros, Sí, se sí, enamoraban, sí, sí. habrán tenido aciertos, errores, de todo, y bueno, tenían sangre en las venas como cualquier ser humano. Sí, sí. Entonces esto me parece que lo permite acercar un poquito más. Sí, pero entonces aquí ya tenemos en el inicio de la historia que en armas y militar va ganando San Martín. Sí, 2 o 3 cuadras de ventaja. Exacto, porque tranquilamente. era un niño, era como un niño robot. La primera derrota que tiene Napoleón en tierra en Europa se la da San Martín. Un argentino. 1808, De batalla de París, Bailén. Francia segundo. Ahí está Francia de 1800. Me encantó. Desde 1808. Me encantó escuchame, ese dato. sí, Ese sí. dato está Bien, bueno. está bueno. Batalla de Bailén, ya San Martín jovencito Que los estaba franceses liderando ejército y le pega una paliza tremenda. Sí. Ah, está bueno. O sea, que tenemos la primera... O sea, San Martín le ganó a Napoleón. Ya eso es un punto grande. Nada, o sea, ahí es inigualable. ¿Y Es qué un 5-0. hace que él pelee para España y luego contra España? Bueno, ahí hay una zona gris. Ah. Ahí hay una zona gris porque él está... A ver, hay que entender su función. Él era soldado del ejército del rey en España y se ha formado para eso. Y tiene que luchar contra los invasores, que son los franceses. Y lucha y le va muy bien y es destacado y es condecorado. En esa lucha contra franceses también interceden ingleses. Ok. ¿Sí? En ese contacto con ingleses, aparentemente alguien le ha dicho a San Martín, che, mira, volvé a América y lucha por la independencia, porque después, a la larga, termina Inglaterra siendo un gran beneficiado a nivel económico de las independencias en Sudamérica, ¿no? Y eso genera, porque esto es un dato un poco conocido de San Martín. San Martín, después de España, él sale con un pasaporte falso, de hecho, de España. La Ronaldinho. Diciendo que va a atender un asunto familiar en Lima. San Martín nunca había vivido en Lima, no tenía asuntos familiares en Lima. Y está 3 meses en Londres, de los cuales se conoce muy poco de San Martín en Londres. No se sabe, casi diría, nada. Y ahí podemos... esto le va a gustar a este porque este es pro eso. Ahí es que entra duro A ver, la masonería. Claro, ahí le agarran los enciclopedistas y le lavan el cerebro. Este es hipermasón. No, Escucha, ahí hay 2 bibliotecas también, porque están quienes dicen que San Martín no fue masón. Porque era muy cristiano, rezaba el rosario todos los días. Hay curas masones, o Sí, sea sí. que esa Sí. sería una falacia plantearlo así. Yo creo que sí tuvo vínculos con la masonería. De hecho, creó una logia acá que se llamó Logia Lautaro. Y sus vínculos con la masonería son muy cercanos. Y bueno, en esa estancia en Londres, San Martín entra en contacto con un plan que había tenido un tal Maitland. Este Maitland, británico, propone invadir Buenos Aires, de ahí tomar Mendoza, de Mendoza cruzar a Chile y de Chile llegar a Perú por mar, que es exactamente el plan que implementa San Martín. Los británicos lo querían para
robarle las colonias a España y San Martín lo implementa para lograr Claro. una emancipación, Sí, digamos, sí. ¿no? Pero bueno, ahí hay muchos rumores al medio. No nos vamos a meter, no vamos a abrir esa puerta. por la Ajá, duda. y Bolívar era masón también. Bolívar, sí, masón también. Hay un gris ahí, porque cuando se encuentran ellos en Guayaquil, Ajá. son ese famoso encuentro en Guayaquil, también se sabe muy poco. Hay 2 o 3 días en donde los tipos se encerraron solos. Y creo que fue la única vez que se La encontraron. única vez que se encontraron. Se reunieron solos, o sea, mantuvieron el secreto. Es como Scaloni para dar la lista, ¿viste? De los Exacto. titulares Ajá. hasta último momento. Y de hecho no se supo y no se sabe si después de eso tenemos el retiro de San Martín y Bolívar ya termina la independencia del Perú, por ejemplo. Y San Martín se vuelve. Ah, Dice, yo claro. No peleo más. Porque, Sí, sí, de Guayaquil. Guayaquil es como un super misterio. Sí, sí. porque ahí es que está la... Porque eso es una duda fuerte. Un ejemplo, en Venezuela nosotros nos enseñaron de entrada que Bolívar, entre todos los países que liberó, está Perú. Claro. Y Argentina de entrada le enseñaron que todos los países que liberó San Martín está Perú. Perú. Entonces, Perú está dividido. Sí. Sí, porque, a ver, el que entra a Perú en 1821 y saca las últimas autoridades coloniales es San Martín. Lo que hace Bolívar es sentenciar esa independencia, digamos, y no dejar rastros de españoles alrededor de Lima. Entonces, sí, para mí el libertador de Perú es San Martín Ahí está. a muerte. Claro, pero A como en muerte. papeles. Pero esa eliminación de españoles fue eliminación tipo Sí, bueno, tipo, Pero se también, mató. a ver, qué sé yo, nosotros declaramos la independencia en 1816 y no terminamos con español hasta 1824. No, es que en esa época era diferente. Había que ir hasta los sitios y sacarlos. Sí, y no se sabía dónde estaban todo el Ojo, tiempo. no le estoy quitando mérito a Bolívar. Bolívar hizo No, una no. campaña tremenda. Y digo, volviendo a esto de Guayaquil, una de las teorías es que uno tenía un grado de masonería menor que otro. Sí. Yo no lo tengo comprobado. A mí me gusta esa teoría Yo no la tengo que comprobada. dicen que Bolívar era grado Sí, 33, sí, que supuestamente sí, es de sí. los más altos, y Sí. San Martín no Sí. era eso. Por eso San Martín tuvo que agachar la cabeza. Yo no lo creo. Sí me voy por la otra hipótesis que dice, a ver, Bolívar venía con menos recorrido, con un ejército más fresco, con mayor apoyo. San Martín venía de una campaña que para esos momentos lleva 6-7 años. Entonces... Sí, y creo que le había soltado, desde acá de Buenos Aires Sí. le habían soltado la mano. Casi nunca la tuvo. Casi nunca la tuvo. Y Bolívar sí tenía como mucho más ejército Sí, sí, arriba. sí, sí, Entonces, eso- San eso Martín explica. estaba como un poquito diciendo como que, mira, ¿no será que me prestas un ejército? Tal Como cual. que- Y después, otra diferencia fundamental es que cuando San Martín vuelve de toda esa campaña, a él desde Buenos Aires lo mandan a pelear contra otros compatriotas, vamos a decir, unitarios, federales, centralistas y qué sé yo. San Martín dice, no, yo luché para liberar del yugo español, yo en internas no me meto, y se exilia. Se va en 1824 y no vuelve nunca más. Claro, eso creo que es otra diferencia Sí. interesante entre Bolívar y San Martín, que San Martín como que terminó el partido y listo. Era como Sí, que él sí, iba a eso. sí. Y Bolívar sí fue como que no, yo ahora quiero ahora quiero gobernar. O sea, como que Bolívar quería. Sí, coincido en eso y va a ser en definitiva algo que a Bolívar le va a terminar jugando en contra, Sí, sí, porque sí. Bolívar va a terminar siendo, no te digo odiado porque es mucho la palabra, pero sí muy repelido. Y traicionado. Sí, traicionado. Su muerte es prácticamente solo, Sí, de un sí. tipo que es no querido por gran parte de la aristocracia peruana. Bolívar se mete con grandes grupos de élites, que es complicado. El tipo dice, nada de países divididos, formemos la Gran Colombia. Ujú. ¿Entendés? Y vos peruano que tenés tu negocio en Perú, decís, ¿qué Gran Colombia? Déjame seguir con el negocio mío. ¿Entendés? Entonces eso creo que Claro. le termina, esa ambición de poder a Bolívar le termina jugando en contra, cosa que a San Martín no le sucede. Exacto, porque se fue antes del desastre. Dijo, yo me voy. y Yo usted- me voy. Es más, esa es una historia también poco conocida. Él vuelve en 1828 a Buenos Aires, vuelve, fundamentalmente se dice que llega al puerto con el deseo de llevarle flores a la tumba de su esposa, que está enterrada en Recoleta. Y justo cuando está por bajar del barco, matan a Dorrego, que era el gobernador de Buenos Aires. Entonces, unitarios federales hacía full. El tipo dice, yo no bajo del barco, y se volvió a Europa y ya muere. Lo que le hicieron a San Martín los unitarios y Exacto. los Sí, sí, los sí. federales. Claro, se empezaban a matar entre ellos. San Martín sabe que aquí no participa. San Martín tiene una frase muy famosa y dice, yo no voy a desenvainar mi sable para derrochar sangre de compatriotas, una cosa bueno. así. No, el Claro. tipo dice, no, Y a esto no. nivel o sea, nosotros sabemos que Bolívar era
no sé si gran escritor, pero escribir, de Sí, que le sí, gustaba escribir, le gustaba escribir. Y San Martín era conocido por escritos así, cartas, Sí. decretos. Cartas muchas, le va a escribir a un gran amigo suyo, mucho, que es Tomás Guido. Con él tienen un intercambio bastante interesante y se conoce mucho de San Martín por esas cartas. San Martín va a ser un hábil guitarrista. San Martín va a ser... argentino. Qué clásico argentino. Dios. Que seguro hacía pulsera. No, escucha, pero era ebanista, era un gran trabajador de la madera. Por eso, San que Martín, sí, ¿viste? seguro Sí. hacía artesanía y No, tocaba obviamente guitarra. Bolívar no tocaba una herramienta jamás en su vida. No, bueno, Bolívar era un nene bien, Sí, digo, algo claro. tiene que haber tenido, qué Sí, sé sí. yo. Ya no conozco mucho las particularidades de si era pianista, no lo sé. Un ejemplo, pero hay, escribía. hay una película de Bolívar que les recomiendo que la vean, es con Edgar Ramírez. Sí. Está en Netflix, creo. Es donde- una serie. No, hay una serie, Sí, pero, esa la hay, vi. pero hay una película que se llama Ah. El Libertador. Ah, ok. No la Y vi. en donde se ve que Bolívar chupa pezón. Bolívar chupó. Eso, yo no he visto imágenes de San Martín chupando buen pezón en una playa. Yo Ahí no sé tenemos- si preguntar. Bueno, ahí está. No, Una escena erótica. ahí está. Claro. No es. No Me es- evitaste la pregunta. no, Me digo, a lo sí, mejor sí. en Venezuela es otra cosa. qué sé No, yo, significa lo mismo. Mamá teta. Mirá vos. exactamente Y lo bueno, pero ¿por qué no? Bueno, no, ¿Entendés? por eso Claro. que digo. Entonces, pero digo que quería. Bolívar sí era como un romántico, erótico, místico. Claro, que también a nivel de cartas. bueno, Se notaba su mucho. intercambio de cartas con Manuela. con Como Manuelita, que sí, se sí, ponen sí. como sexting de la época. Sí, absolutamente. Y son picantes. Aparte, yo me imagino, estos tipos tienen que haber sido tremendamente facheros para su época. Claro. Tipo Sí, pintones, grandes, con esos trajes, viste, limpitos, el sable gigante, sable en serio, ¿no? Ajá. Qué sé yo, digo, deben... Chamulleros también, deben haber tenido su labia. No, Vamos a ver aquí. yo me imagino, claro, y sobre todo con en sus momentos de sus batallas como más importantes, llegaban a los pueblos y todo eran como... ¡ah! Ay, bien. Llegaba Claro. Messi, Cristiano, posta, Exacto, tal exacto. cual, Aquí tal voy a- cual. ¿Cuál es la altura de San Martín y la de Sí. Bolívar? A San ver. Martín medía 1,70. Porque es que Bolívar tenía como un mito que era chiquito. Vamos a Mira, ver. San Martín pensé que era más grande. 1,70. San Martín aquí dice, bueno, este es según la IA que se puede Sí. equivocar. A ver, altura de San Martín 1,70 y altura de Simón Bolívar Sí, en Bolívar en Venezuela... 1,64. ¿Ves si era más bajito? A lo Napoleón. digamos, Claro, ¿viste? es que en Venezuela está la famosa casa de crianza de Bolívar. Y los techos son chiquitos. No, y ¿Serio? hay No un- los techos, los pero las techos. otras cosas sí son todas Y hay bastante un chiquitas. chiste en general que le ocurre a todos los niños de Venezuela. Cuando uno va, usted visita y le muestran los zapatos y la cama de Bolívar y se ve chiquitica y uno queda como... Claro. Pero yo, en los cuadros, con razón en los cuadros de Bolívar nunca hay nadie al lado. Porque medía dice 1,60, 1,64. Quiere decir que podía medir 1,58. Porque usualmente si alguien Claro, dice 1,60, claro. entonces que Bolívar era chiquitico. Mira, y yo, San Martín pensé que estaba más tirando al 1,80, te diría, Ahí porque está. San Martín tiene una historia también muy interesante. Él muere en Francia en 1850 y lo repatrian 20 y pico años después, ¿no? 1870, si no me equivoco. Puedo estar pifiándole la fecha. Lo repatrian y hacen su mausoleo en la Catedral Metropolitana acá. Y en el sarcófago que está en la punta, uno mira ese monumento y piensa que San Martín está ahí arriba. Ujú. Y en realidad, cuando vienen los restos de San Martín, acá se esperaba encontrar huesos, digo, o hasta cenizas incluso. Y San Martín viene embalsamado de Francia y conserva toda su corpulencia y no entró en el sarcófago y lo tuvieron que meter. Está enterrado en diagonal. Esto hay muchas imágenes que ahí hay otra historia que a vos te va a gustar. Yo no me hago cargo y simplemente repito lo que Me se gusta. cuenta por ahí. Eso es lo que hacemos en este podcast. Eso es lo que hacemos en este podcast. Este- Repetir lo que escuchamos. El féretro de San Martín está inclinado en el piso y muchos dicen, ojo porque ahí juega la masonería porque está a 33 grados. Yo no, yo no lo sé. Yo ya lo creo, yo ya lo creo. Ya lo crees. No, y Me aparte gustó. está por fuera de la nave central de la iglesia, que en su condición de masón Sí. no podría haber estado adentro. Está en una capilla lateral. Lo cual hay muchos runes ahí. Yo no, en mí me eso gusta. a vos te gusta. Bueno, yo sé que. Es que a mí me gusta porque le agrega más misticismo a la historia. Y mira, y en definitiva, yo siempre digo algo. Mientras una charla así incentive a alguien a ir a buscar información sobre Sí, San Martín sí, y sí. Bolívar, ya Claro, estamos hechos. es genial. Claro, es que creo que en parte uno le pierde a veces un poco el gusto al aprendizaje de estas figuras es por lo solemne, excesivamente Sí, solemne sí. que a veces... Totalmente de acuerdo. Y bueno. O sea, Totalmente de acuerdo. si a mí de niño en cátedra
bolivariana, la materia esta, me hubiesen asemejado a Bolívar a Batman. ¿Te hubiera gustado digo, más? No, yo digo, claro. No, es que en serio, yo me acuerdo de esa materia, a mí me da un fastidio horrible porque es literalmente la vida de Bolívar. Claro. Entonces, claro. yo sé los profesores, yo sé los 3 profesores que tuvo Bolívar. Claro. Entonces, La la negra Matea, Claro. que fue como su Alfred. Que fue como su Alfred, Ajá. exactamente. La negra Matea era como decir su Alfred. Los romances de Manuelita, como que todo eso, pero en unas clases me hice un examen como, ¿y cuándo Bolívar estudia? Y que yo, ¿qué me importa? O sea, le pudieron dar más... Sí, traerlo picardía. un poquito más Exacto. acá, traerlo Sí, un poquito más acá. Ahí nombraste algo que es muy interesante, que es la cuestión de la esclavitud. Ujú. La relación que los dos, que San Martín y Bolívar tienen con la esclavitud. Eso me interesa. Los críticos de Bolívar, que no me incluyo ahí, pero digo, así como hay críticos de San Martín también, dicen que Bolívar, en su condición de hacendado, heredando, digamos, las tierras de su padre, las plantaciones de su padre, tiene mano de obra esclava en esas plantaciones. Es decir, ¿cómo el Libertador de América puede tener esclavos, digamos? Pero eso es analizarlo con los lentes del 2026, Claro, sí, claro. algo de 1780, ¿entendés? Sí, sí, No, sí. la esclavitud era, te digo, hasta moneda corriente en un sistema económico basado en las plantaciones, sobre todo. Acá en el Río de la Plata no sé si estaba tan extendida, sí existía también. De hecho, San Martín va a tener un mulato ahí ayudándolo. Y en contrapartida, San Martín, cuando va a cruzar, previo al cruce de los Andes en 1817, le están faltando soldados y faltan recursos. Y Buenos Aires le suelta la mano y no llega dinero, no llega nada. Entonces él empieza a pedirle a todos los amos mendocinos y de la zona que liberen a sus esclavos, que esos esclavos van a ir a participar del ejército porque la causa patriótica está por encima de cualquier individualidad, y que si se triunfa en la causa patriótica, esos esclavos pasarán a ser libertos. O sea, consiguen la libertad triunfando en la guerra. Entonces, quienes comparan burdamente uno con otro dicen, no, el otro tenía esclavo y este los liberaba. Bueno, pero eso está bueno, es un punto bueno. Pero sería injusto con Bolívar decir, era un esclavista. Ojo, y al mismo A lo mejor Bolívar no los disfrutaba. y al mismo tiempo es injusto con... No es por decir nada, pero imagínense que usted es un esclavo y ya tiene la vida así, pero tiene un trabajo medio tranqui y le dicen, no, ahora tienes que ir a la guerra. El bicho dice, coño. No, la guerra es un precio un poco costoso para la libertad. Claro. Cuando no debería tener precio para empezar, pero Pero es un precio. al pero menos. es una jugada. Es mejor un precio que ningún precio. ningún Eso también es cierto. Totalmente. Eso también es Y cierto. aparte, en Argentina, en el Río de la Plata, la mayor parte de esa esclavitud era una esclavitud doméstica, porque acá no tenemos plantaciones. ¿Sí? No hay tabaco, no hay azúcar, no hay nada, no hay cacao, qué sé yo, no hay nada de nada. En ese sentido, la plantación no existe, entonces la mano de obra esclava como tal, si bien va a haber y va a existir, va a ser muy minúsculo a la par de lo que sucede en Caribe, en Venezuela, en Centroamérica. Pero ya creo que ocurrió algo medio similar hasta cierto punto. La verdad es que no sé en qué momento, porque incluso ya hay un prócer que es como el famoso prócer negro. que ¿Acá en viene- Argentina? No, en Venezuela. Venezuela. El Zamora. negro primero. Negro primero, perdón. Pedro Camejo. Zamora era más indígena. Zamora era indígena. Ahí no los tengo yo. eso, No, ese es como el prócer. Bueno, le decían el negro primero. Mira, el negro primero. Ajá, Bueno, acá tenemos también la historia muy vinculada a San Martín. San Martín, su debut en el campo de batalla me gusta ese. va a ser con su regimiento, que es el regimiento de granaderos a caballo, que lo crea él, y combate en San Lorenzo, cerquita de Rosario, en provincia de Santa Fe, y triunfa, una escaramuza muy pequeña de 10-15 minutos, pero triunfa y él se le cae el caballo y queda aplastado debajo del caballo, y viene el famoso sargento Cabral a salvarlo, ensarta al realista que iba a matar a San Martín en el piso, y lo matan a Cabral por salvar a San Martín. Y durante mucho tiempo, de hecho la marcha de San Lorenzo, que es una de las marchas patrióticas más lindas que tenemos en Argentina, habla de la figura de Cabral, y hace no mucho tiempo se descubrió que Cabral era un afrodescendiente. En realidad, nada más que Argentina ha tenido un proceso de blanqueamiento de su historia que ha sido bastante grosero. Digamos, Yo me he ¿no? dado cuenta de que vivo aquí que digo, cónchale muchachos, pero es que se le No hubo va un poco negros la en mano. Argentina, Sí. no hubo afrodescendientes en Argentina. Voy a decir, pero en Uruguay sigue el candombe y todo. De Ajá. repente, y si era una provincia más nuestra en esos momentos. Sí, aquí hubo... Y acá aquí no, hubo- de sí. repente se descubrió el rol de María Remedios del Valle, que hoy es considerada la madre de la patria, marchó con Belgrano, estuvo ahí en la lucha por la independencia, también afrodescendiente. Lo que pasa es que en el momento en el que se escribe la historia argentina, a finales del siglo XIX, quienes la escriben, Mitre entre ellos, dicen, che, no, prócer
fijemos el color de la piel, Claro. digamos, San Martín, Belgrano y qué sé yo qué, el resto, y bueno, habrán sido soldados. Estilo, los de la iglesia que de repente en un punto de la historia hicieron a Jesús blanco. Blanco, se blanqueó Jesús. Como que en un punto agarró un pintor y Jesús Se de occidentalizó Jesús. Ajá, de árabe a noruego. Pero con un momento así. Ajá, ahora vámonos a un dato militar así Sí. de números y tal. En batallas. De las dirigidas y tal, ¿quién tuvo la batalla o más batallas como más? Pero ahí voy a ser injusto con Bolívar Ok. porque conozco mucho más de San Martín Ok, claro, que de ok. batallas puntuales bolivarianas, digamos. Yo creo que el asegurar la independencia de Perú por parte de Bolívar va a ser tremendamente importante. Ahora, lo que fue San Martín, cruzar los Andes con un ejército de la magnitud que tenía, con reuma, con asma, con una salud bastante venida menos y triunfar después de una gran derrota que fue Cancha Rayada, triunfar en Maipú y en Chacabuco. Para mí Maipú y Chacabuco son las dos batallas que aseguran la independencia en esta parte de Sudamérica, al menos. Ahí, o sea, me tengo tatuado, digamos, Claro, sí, sí. Maipú y Chacabuco, me parece que... Pero un ejemplo, yo siempre digo que Santander que cruzó los Sí, Andes, que sí, Bolívar no, sí, pero que también. Bolívar también cruzó los Andes. También, Lo que pasa sí, es que sí. los Andes de arriba. esa arribita, sí, tal cual. Que Pero es cierto. Que de tal hecho cual. ahí es donde hay como un quiebre grande entre Venezuela y Bolívar, Sí. porque Páez, que era como el general de Venezuela, le dijo, yo libero Venezuela. O sea, si usted quiere... Usted siga, yo me quedo en los llanos y qué sé yo qué. Porque él no compartía lo de Bolívar de liberar todo el continente. Páez era y que no, ya. Claro, Y no, pe- y Paz es o sea, el que traiciona al final, o sea, que hace que Bolívar se vaya Sí, sí. De Venezuela, Porque claro. él quería que Venezuela fuera la República de Venezuela. Sí, sí, sí. Sí, Y tal bueno. cual. Y bueno, pero por eso Y te otras decía recién cositas. que esa ambición continental de Bolívar le termina jugando en Sí, sí, contra. sí, Digo, yo no discuto la idea esta de la Gran Colombia como tal, pero tenía un exacerbado personalismo, Sí, Bolívar, sí, sí, que sí. yo Sí. creo que eso le resta puntos en comparación a San Martín, por ejemplo, que San Martín está lejos del individualismo, digamos. Sí. Y creo que sí se percibe en cómo hoy en día se vive la historia y los lugares, si comparamos Caracas con Buenos Aires. O sea, yo siento que aquí en Buenos Aires se habla mucho, o sea, San Martín es San Martín, o sea, Sí, 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 obviamente no hay discusión, pero como que sí hay como mucha más pleitesía a otros Sí, sí. próceres, Próceres. pues, que sí, bueno, Belgrano, evidentemente, todo. Claro. Incluso todos los primeros gobernantes en Venezuela es como Bolívar. Fue Bolívar centrista. Y de pronto Bolívar por ahí te centrista. tiran un Francisco de Miranda que no sé qué tanto habrá permeado Sí. hasta el sur, pero bueno, es como el emancipador de América, le dice que es un nombre ¿Sabías? también. Hay un dato de Miranda que es tremendo. Nosotros lo contamos en los viajes que hacemos con grupos. Es el único americano que está en el Arco del Triunfo. En el Arco de Triunfo. El en Arco del París. Triunfo, sí. Exactamente. Está ahí. Es un Sí, datazo. sí. El tipo fue un crack, una cabeza 50 No, años él adelantado a su estuvo en tiempo. todos lados, él era como Forrest Gump. Él era como Forrest Gump. Él está en las Él estuvo batallas. en la independencia de Estados Estados Unidos. Unidos. Y Sí, le doy sí. este otro dato de Francisco Miranda. No sé si usted lo sepa, A pero ver. esto es lo que se dice en los pasillos de Venezuela. Coleccionaba el vello púbico de sus parejas. Y viajaba con un saco el vello público de su No. pareja. En serio, eso es lo que se Eso dice. es un rumor. Eso es lo que se dice. ¿A dónde está esa caja para chequear? Eso es lo que se dice en los bajos mundos de Venezuela. No me digas. Y de hecho También se un dice- gran amante. Se Sí, dice que sí, también no, era no, un gran claramente. amante. Se dice que él estuvo hasta con Catalina la Grande. Ah, Se no lo sabía dice. eso. Bueno, eso es lo que... Yo no tengo Catalina los la datos. Grande le gustaban las reuniones sociales. Sí, Vamos a exacto. decir, se reunía con Voltaire, se escribían cartas Sí. con Voltaire, así medio subido de Bueno. tono. Puede que haya estado, mirá, Y no lo sabía eso. Francisco de Miranda se dice que era un Don Juan. Es que además era pelo largo. O sea, ¿Sabes era- qué me lo imagino? No, y Tipo- era más grande Sí, también. sí. Sí, A ver, sí. vamos a ver la estatura de Francisco de Miranda. a Me lo ver. imagino, viste como los chicos que intercambian figuritas. Che, ¿tenés este? Exacto. No, Catalina la Grande. Claro, claro. Te cambio Estatura por dos de la reina. de Francisco de Miranda. Vamos a ver si Miranda tenía más. A ver, ¿cuánto me dio? 1.78. 1,72. claro, este es más Miranda grande. era un tipo Y de hecho se dice que Bolívar es el que termina traicionando a Miranda. A Miranda, sí, por. Se traicionaron mutuamente, creo. Porque ahí es por una batalla Sí. que hay en Puerto Cabello. Que Bolívar como que descuidó, se fue como con una enamorada y dejó el pueblo y llegaron, hubo una invasión española repentina y perdieron un fuerte.
Y Miranda le dijo, y ahí Eso no. Festejemos después. Claro. Pero si creo que le entregó a los españoles, algo así. Claro. Sí, fue. sí. Pero yo creo que en lo que no coincide, en definitiva, entiendo yo, mi lectura, en lo que no coincide Miranda es en la modalidad, en lo que quiere, en el proyecto político de Bolívar. Es porque es raro a la vez, porque el tipo está queriendo unir todos, que está bueno, una idea de cierto federalismo muy encomillado, pero al mismo tiempo dice... Exacto, eso sí. Todo en manos mías. Eso sí. Entonces vos estás cambiando chicha por limonada, porque digo, estás rompiendo una monarquía. Vos decís que no estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Sí. No, Esto era como que, sí. ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo, como usted me lo está diciendo ahorita, pero estoy pensando qué bolas la forma en la que se lo vendían a uno en el colegio. Sí. Que vendían que era la única dictadura buena. Así decía. No, por eso es que estoy de acuerdo. De hecho, su primer título fue dictador de Venezuela. Y decía la única dictadura buena porque tenía fecha de caducidad. Pero así decía, a mí me lo vendían de niño, la única. Pero entonces, claro, de niño yo era un niño loco que mi cabeza entendía, con qué dictaduras buenas. Está como los españoles. Los españoles tienen un concepto que es dicta blanda para un periodo de la historia del siglo XX. No, a ver, es cierto que el concepto de dictador, el primer dictador de la historia del mundo fue Julio César, por ejemplo. Y el dictador era un tipo que ante el desorden masivo venía a poner orden por 6 meses. Por eso esto de la fecha de caducidad. 6 meses pones orden, cueste lo que cueste, y en 6 meses te vas. Entonces, ese título después, claro, el que llegaba al poder, que 6 meses. Claro, no me voy nada en 6 meses. Aparte es inherente a casi todo ser humano. A medida que concentras poder y viste, te sentís Superman. Claro. Entonces no soltas más eso, y yo creo que ahí, a mi criterio, es digamos la ficha floja que le podemos encontrar a Bolívar. Personalista. Muy personalista. Y eso, o sea, yo pensaba que San Martín había tenido cargos políticos y me sorprende, tuvo. Fue gobernador de Cuyo, fue protector del Perú. Ok. De hecho, en el exilio vive con una pensión que el gobierno de Perú le da durante... Planero, qué horror. No, San Martín Planero. Lo dijo él, No, y él vivía con su hija, ¿no? Después, al final. Sí, vive con su hija, vive con sus nietas, vive con su perro. Tenía un perro cuchesta que se llamaba Guayaquil. Se ve que le ha quedado Bolívar algo ahí. no tenía mucho perro. No, tuvo el perro Mucuchíes. ¿Así tuvo? Claro. Sí, el que se lo dieron cuando pasó por Mérida. Cuando pasó por Mérida en su cruce a los Andes. Mira, no lo sabía eso. Sí, le dieron un perrito. Nieve se llamaba. La raza era Mucuchíes, que es una raza venezolana. Mira, eso no lo sabía. Comparten el amor por las mascotas, vamos a decir. Se puede decir que sí. Y ahora, como es más individual, la muerte de Bolívar sí fue mucho más triste. Sí, más trágica, más triste, digamos, en un contexto... Pobre. Pobre, un tipo que también volcó, que ahí hay una gran diferencia también, y creo yo a favor de San Martín. Bolívar banca su tremenda campaña, porque no le estamos quitando mérito a Bolívar, con su bolsillo. Digamos, ¿no? Y termina muriendo en la pobreza absoluta, la tuberculosis o no, digamos, de toda la historia. San Martín, en cambio, digamos, no tiene esa facilidad de recursos que sí va a tener Bolívar. Claro. Ni de la suya, ni del Estado, que no le da nada. Hay una carta muy famosa de San Martín en Mendoza en donde dice, si no tenemos para vestirnos, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios, qué sé yo qué, y muy, muy cercano a la gauchada en esto de decir, seamos austeros, ¿sí? Porque no hay dinero y hay que bancar una campaña así sin dinero, cosa que Bolívar sí tuvo, que le costó, podemos decirle que terminó costando su vida, porque un tipo que podría haber tenido la mejor atención médica de su época, ¿sí? Y no la tiene y muere en las condiciones en las que muere, tristemente, porque se quedó sin recursos, algo muy comparable a lo que le pasó a Belgrano acá también. Belgrano, un prócer de su familia súper millonaria, vamos a decir, y el tipo le paga, lo último que le queda para pagarle a su médico, que era un escocés, es el reloj de oro que le había regalado Jorge III de Inglaterra. Coño, le paga con eso imagínese. Y se muere, digo. Reloj que se lo robaron en el Museo Histórico Nacional en el 2007. No está, no está más, se perdió. O sea, se perdió, está robado en realidad. Y la lápida de Belgrano se la terminan haciendo con el mármol de su mesita de luz. ¿Sí? Mierda, claro, murió. Y siendo hipermillonarios, digo, en su época, comerciantes de la familia Belgrano, hacendado de la familia de Bolívar. El costo que tiene la independencia americana, uno no lo dimensiona. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dejar
toda No. su fortuna por poca o mucha. Sí, no, hay una gran moraleja que es que no independices países con la tuya. Exacto. Con la tuya no. Claro, porque se queda sin No, sin claro, nada. no, es que hasta el sol de hoy la gran discusión política de quién pone la Sí, plata sí. para Claro. para las Totalmente. cosas. Y... Totalmente. Que de hecho, ahí es que está lo de lo que dijo Lucas de Inglaterra, que Inglaterra es la que termina. E interrumpo este episodio para decirles que si quieren aprender inglés, mejorar su inglés o perfeccionar su inglés o quitarse la vergüenza de hablar inglés, porque a muchas personas les ocurre que dominan el vocabulario, tienen como una cantidad de palabras, dicen yo ya puedo ver la televisión sin subtítulos, yo puedo leer guías en inglés, pero a la hora de hablar quedo en blanco. Es que eso es que no tienen práctica y les da vergüenza. Todo esto lo solucionan metiéndose en @blue_english, blue con B pequeña, B corta, V o V de Venezuela. Blue_english es un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores de tú a tú. No son clases pregrabadas. O sea, si usted tiene una duda, la puede preguntar en vivo y se la resuelven en vivo. Todo lo cuadran en el horario que usted pueda. La forma de pago que mejor le convenga y en el nivel que usted necesita, porque antes lo evalúan y además dan muchos descuentos, dan unas clases gratuitas para que usted pueda probar qué tal se siente, porque a veces usted dice, yo aquí en la casa haciendo un curso, no sé si voy a aprender o no. Se mete en las clases gratuitas, practica, aprende y disfruta todo en @blue_english, blue con B de Venezuela. Financiando en dinero y en ideas y en movimientos toda la independencia aquí, porque al que España se fuera, él es el que se queda con los Sí, negocios. sí, sí. Pero los ingleses también después los ingleses fueron los que le tiraron el agua hirviendo. Acá las invasiones inglesas. Pero fueron los ingleses. 1806, 1807. Ah, no, todavía era un... Antes. Todavía era ¿Y qué le tiraron eso que fue? Eso es loco. No, porque en la invasión inglesa dice Está que para bueno. repelir a los ingleses, ¿La invasión inglesa dónde? ¿Aquí? acá en el Río de la Ah, Plata, ajá. la primera en 1806, el virrey que tenía que defender Buenos Aires huyó a Córdoba. Ajá. Y dejó la ciudad sola, los ingleses entran y 46 días Buenos Aires tuvo su bandera británica, digamos, ¿no? Bueno, se arman unas milicias, qué sé yo, así como voy yo, con armas, saquemos a los ingleses, hay que expulsarlos. Los expulsan, vienen al año siguiente y ahí sí la defensa se hace. Los libros con los que yo estudié, por ejemplo, en mi primaria, decían con aceite hirviendo. Sí. Desde los balcones de las casas. Primero las casas de barro, 3, 4 pisos no han tenido seguro. Y el aceite era un bien costosísimo, Claro, de sí, lujo. sí. Tampoco daba para tirarlo a los ingleses. Entonces, después se mejoró Claro. la versión al agua hirviendo, que Claro. era más popular, digamos. Y además que el aceite hirviendo es un problemón porque para tenerlo hirviendo tiene que tenerlo usted calentando ¿no? todo el rato. La manipulación es dificilísima. Sí, difícil. ¿Sabe que en Venezuela, una época de protesta dura, las señoras más opositoras así llenas tenían esa teoría que siempre tenían que tener una olla de aceite en la cocina Por si venían aquí. por si venían a robarle sus cosas? Siempre era como un enemigo Wow. así, calentaban aceite y se lo echaban por la ventana, pero probablemente viene de cuentos así. Nos robaron una Esa- parte de nuestra estrategia. Claro. Ustedes, Esa yo ¿no? la aprendí en Recoleta, creo que es el barrio aquí donde, o sea, fue donde me lo contaron que como que todos esos balcones y eso era como San que donde Telmo, la San gente... Telmo. Perdón, San Telmo. San Telmo. San Sí, Telmo. sí, San Telmo. Y la gente... Y Tiraba. me pareció una historia bien divertida. Claro, Sí, sí, lindo. está O sea, es una divertido. forma de correr a la gente que me parece Pero lo chistosa. loco es que corrieron a los ingleses en 1806-1807 y después una de las primeras ayudas que vamos a buscar con la revolución y con la independencia es justamente Inglaterra para que financie. Claro. Y Inglaterra va a financiar Sí, sí, eso, por más que a muchos no les guste. Y en el caso de Bolívar va a haber una brigada Sí, sí. del Ejército Libertador Bolivariano que es directamente una brigada británica. Sí, ese digamos, ¿no? creo Sí. que el líder es un irlandés. ¿Cómo se llama ese? Oleari, no. O'Leary, sí, Ah, puede ser, puede ajá, ser. sí. Y hay una historia muy famosa, yo lo cuento en el show de Chamullos, que tiene un pasado interesante en Venezuela, que es Gregor MacGregor, Ajá, el estafador. lo del estafador. Que Ajá. el tipo tiene una batalla en Portobelo, en Panamá, Ajá. triunfa y después por errores del mismo fracasa y vuelven a tomar la ciudad. Y Bolívar le pica el boleto y le dice, este tipo es un inútil. Y bueno, su carrera militar queda destruida, y huye, ¿sí? Y en Honduras se cruza con un cacique ahí, qué sé yo, y tiene la idea de volver a Londres diciendo, encontré un país tremendo, con parlamento, ópera, constitución, y yo tengo tierras ahí, y tengo dólares de ese país que se llama Pollais, y vendo dólares, vendo tierra, y vendo bonos de deuda pública de Pollais
en la bolsa de Londres y estafó cualquier cantidad de gente. Y se desapareció y no existía eso. O sea, hubo una gente que se vino y cuando fue a reclamar las tierras... Pero hoy es héroe de la independencia en Venezuela. Está bien. Tiene calles, tiene un par de estatuas ahí. Sí, sí. Me agrega, seguro en Oriente por ahí tiene unas que se las dieron, pero sí terminó estafando un poco de gente. Ok, sí, esta sí. no me la sabía. me Pero gustó. sí sabía que había un destacamento en Venezuela de ingleses Sí, sí, porque sí. el general este que le digo, yo no me acuerdo Sí. si es Olivario o no, era irlandés. Ujú. Sí. Si le digo porque en la película, lo vi en la película donde chupa Sí. teta, aparece esta brigada. También hay datos históricos. vamos a Exacto, decir. sí, exacto, sí. La película no es una porno. Va y viene, va y viene. Simplemente Está que bien. nos causó mucha risa a los venezolanos que es una película de Bolívar y de repente el director dijo, voy a ponerla a chupar. Teta Claro, que- claro, pues, justamente por lo que hemos hablado de la solemnidad que se sostiene alrededor sí, de sí. Bolívar, cuando uno vio eso en el cine dijo, ay, Bolívar, pero... Mira lo que hace Bolívar. esto no claro. me lo enseñaban en el colegio. Y hay algo que sí creo, yo no sé si le suma puntos o no, pero en mi caso le sumaría puntos por lo divertido, que a San Martín no lo veo, a Bolívar lo usa para brujería, a San Martín no, Para brujería. para brujería. Eso no lo sé. ¿Cómo es? O sea, de repente si Sí, usted... como para macumbas y Para cosas... montar un trabajo o algo así, utilizan la fuerza y el espíritu de Bolívar. A Bolívar lo utiliza para montar trabajo, a San Martín no. Bueno, eso no dice que hizo Chávez, que le sacó el Claro. bastón y No, abrió. no, y sí, qué sé eso yo. también. Y de hecho hay un mito fuerte porque hay una foto de todas las personas que estuvieron cuando exhumaron el cuerpo de Bolívar, todos están muertos. Porque lo que se... ahí me gusta este mito porque es una época que Chávez se obsesionó Sí, sí, sí. con que Bolívar no era como lo retrataron, que lo retrataron muy europeo. Que Bolívar era más Como Sambo. Como Sí, Sambo. sí, sí. Y entonces Chávez exhuma el cuerpo de Bolívar y Para lleva- verle la cara. ¿Qué lleva onda? unos científicos y de hecho Sí, como para hacerle un estudio de estos 3D Es- con el ADN y no sé qué cosa. pueden buscar en internet. De hecho, le vamos a decir a Vicente, a nuestro editor, que ponga aquí al Bolívar de los cuadros y pongan al Bolívar que hizo La Chávez. reconstrucción. Porque Chávez hizo una reconstrucción que parece un Bolívar que usted dice, este no es un hacendado. Pero lo que se rumora es que Chávez lo quería como hacer más americano que europeo claro. en ese punto. Pero lo que se dice en los bajos fondos es que todo fue una mentira, que lo que quería era quitar huesos de Bolívar para hacerse protección y brujería. Que toda la exhumación fue como una pantalla y que ellos lo que querían era sacar hueso de Bolívar porque Bolívar es una figura muy fuerte en la brujería de Venezuela. Eso no lo sabía. Eso no Ahí lo está. sabía. No, y eso eso- no pasa con San Martín. A ver, exacto. En No. el mundo espiritual, San Martín no tiene presencia, ya Bolívar está metido Mirá. fuerte. De hecho, como en los pero lugares- prefiero que no lo tenga. No, pero Déjame- mil veces, déjame mil elegir. veces. en los lugares de espiritismo y todo, ponen a Bolívar. O sea, es una figura... pero yo siento que es por su personalidad tan bolivarcentrista y todo, que es decir, si hay que recurrir a alguien que espiritualmente tiene fuerza, Bolívar. ¿qué más fuerza que Bolívar? Es como... Sería una versión más santeril de lo que aquí sería la iglesia maradónica. Claro, claro. Por entiendo, así entiendo, decirlo. Así entiendo. decirlo. Es como la adoración a Bolívar ya a nivel de deidad. Pero más que deidad es porque ayer no es como deidad, es como espíritu medio... sí. Sí, de la santería. Ajá, Directamente. sí. Exacto. Pero allá Mira. se usa mucho... Voy a investigar eso, no lo Sí, no lo sí sabía. se usa. También yo conocí ahora en este viaje una versión de que el sable original de Bolívar, Ujú. en realidad Chávez se lo regaló a Fidel y todo lo que queda en Venezuela son réplicas. Eso No también sé se si dice. será, Eso si será o también no, se pero dice. es más inchequeable, ¿no? Pero Porque después ellos inventaron, o sea, es un premio que se da, que es como un reconocimiento de Venezuela que se llama la espada de Bolívar. De Bolívar, sí. Pero me imagino que hubo una que era la original. La original, claro. Exacto, hubo una Claro. que era la espada de Bolívar. Pero sí es verdad que el último tiempo, el chavismo, que fue ellos fueron los que le pusieron el nombre República Bolivariana de Ujú. Venezuela. Sí, Ellos sí. vinieron con el bolivarianismo más... Sí. O sea, Sí. a full y vinieron como a intentar, en lugar de hacer un blanqueamiento de la historia como aquí, ellos empezaron como a cambiar la historia como para quitarle a Bolívar eso de los esclavos, como intentar hacer como una limpieza de Sí, Bolívar sí, que sí, ni sí. siquiera hacía falta. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Que la historia siempre se usó para legitimar cosas. Sí, sí, sí. Siempre. Totalmente, siempre. claro.
Entonces el sable, el hueso, si era más no sé, más indígena, con rasgos más indígenas o rasgos más europeos, siempre se usa para contar algo, para legitimar algo que un Estado, un político en este caso, que quiere justificar. Y de hecho, allá hubo un dictador, iba a decir un presidente, pero fue un dictador, se llama Juan Vicente Gómez, que él, esto al final nunca se supo, o sea, se sabe que es verdad los registros, nunca se sabe si es verdad lo que ocurrió. Él nació el mismo día que Bolívar. Eso es lo que no se sabe si fue verdad o no. Pero sí se sabe que él murió antes y dijo que anunciaran la muerte unos días después para morir el mismo día que Bolívar. Entonces, lo que al final quedó es que puede que él no haya nacido el mismo día que Bolívar y a los años él mismo mandó a que lo acomodaran. O sea, en Venezuela siempre ha existido como esa psicosis la rara, locurita esa de Con los... Chávez también pasó. Sí. Había muerto antes, había muerto después. digamos. Pero digo, allá los presidentes con quererse parecer a Bolívar tienen como una obsesión bien grande. Acá existió en algún momento eso, Perón lo usó mucho. San Martín muere en 1850, el año 1950, el centenario de su muerte, fue el año del Libertador. Uh-huh. Entonces hubo miles de ediciones del libro, y cuando vos buscás la edición, es la edición del año del Libertador, es 1950, y coincide con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Y Perón, bueno, se hace pintar, se hace fotografiar en un caballo blanco, con su sable militar y qué sé yo qué, porque está jugando un poco también con esa simbología sanmartiniana, digamos. Después, creo yo que en esto de la nomenclatura, acá también pasa mucho, no tengo hecho yo el cálculo, pero la mayoría de las plazas de pueblos, de ciudades de Argentina, las plazas centrales deben ser Plaza San Martín, casi no digo todas, pero muchas, si no es San Martín, es Belgrano. Y de ahí juegan con las fechas patrias, después 25 de mayo, 9 de julio, pero San Martín lleva la primera. En Venezuela, por ley. Todas son Plaza Bolívar. Todos los pueblos, la plaza central se llama Plaza Bolívar, por ley. Sí, donde se organiza, como que la plaza donde está ayuntamiento, catedral, o sea, la plaza, todas son Bolívar. O sea, todas. Por ley, todos los pueblos, si tienen el ayuntamiento, es la Plaza Bolívar. O sea, todos los pueblos de Venezuela, todas las ciudades de Venezuela. Ya la segunda plaza sí puede ser otra Exacto. cosa. Claro, vemos quién sigue. Sí puede en el ser. puesto 49. Pero en Venezuela sí tienen algo que aquí considero que no, que lo que hizo el bolivarcentrismo es que sí dejó al resto de próceres como más rezagados. O sea, sí, claro. ha tenido que los años, por lo menos, Páez Sí. tuvo tiempo para que lo reivindicaran. Francisco de Miranda es el único que sí tiene, pero el otro se llama, ¿cómo se llama? El de Antonio José de Sucre. Sucre, Santander, y digo, todos sus generales y su séquito quedó muy en segundo lugar. En Venezuela sí quedaron como muy en segundo lugar, por lo que le digo. Allá el bolivarcentrismo es a muerte. Y de hecho, en todas las oficinas del Estado y del gobierno hay una foto de Bolívar. O sea, transformaron a Bolívar en símbolo como si fuese el escudo, la bandera. En Venezuela, Bolívar es un símbolo patrio, la foto de él. Y yo, después de todo lo que hemos hablado, yo creo que a Bolívar le hubiera gustado eso. No, claro, sí. Pero, A Bolívar le Cuidado, y la idea no es de él. Claro. Sí. Sí. No, y creo que en los países o sea, bueno, no sé en Ecuador y eso, pero en Colombia es igual. O sea, Sí. no sé si con los cuadros y eso en los ministerios, en las oficinas públicas, pero por ejemplo a nivel de plazas, todas las plazas principales son Bolívar también. Plazas, calles, escuelas, bibliotecas. Sí. Bueno, sí, sin duda Sí, y es alguna. lo que, por eso yo decía, como que aquí uno llega a Buenos Aires y sí hay presencia de San Martín, pero no es como que todo trata Claro. de San Martín. En cambio, en Caracas es eso, lo que dice Víctor. No, en Todo Venezuela trata de todo- Bolívar. Un ejemplo, en Venezuela el sistema de orquestas musicales es famosísimo. Sí, Como sí, que sí. la música de Academia en Venezuela es como el mayor orgullo del país. Gustavo Dudamel salió de ahí. Exactamente, por Gustavo. No, Sí, allá exactamente. el mayor orgullo. Y la orquesta más grande y más famosa de Venezuela, como decir la primera división de orquesta, ¿cuál es el nombre de la orquesta? Bolívar, Simón Bolívar. Claro. Exactamente. Y ya la segunda es otro prócer, que se me olvidó. Pero es como, esta es la mejor. ¿Qué otro nombre se les ocurre? Qué bárbaro, ¿no? Ni siquiera la orquesta Venezuela, que usted diría... Claro, la sociedad. No, ahí. es la orquesta Simón Bolívar. La Filarmónica Simón Bolívar, esa es como decir Sí, la sí. primera división. Bueno, a mí me pasó estando ahora en Panamá, que también hay, te diría que es el prócer número uno, digamos, ¿no? Y los panameños hacen uso de eso
Panamá que fue parte de Colombia en algún momento, hacen uso, porque aparte Bolívar elige Panamá, dice, el istmo de Panamá tendría que ser como el istmo de Corinto para los griegos, que une el norte con el sur, entonces, bueno, los panameños tienen una simbología ahí patriótica muy, muy marcada con Bolívar. Y el Congreso que llama a Bolívar para unir a todas esas repúblicas que se están recién independizando, la sede de ese Congreso va a ser Panamá, y ahí todos son los salones, el Salón Bolívar, Sí, la sí. sala Simón Bolívar, Sí, sí. el coso no sé cuánto Simón Bolívar también. En Venezuela, si usted le ve un hotel Ujú. y tiene un salón así increíble, probablemente se llama la Salón sala Bolívar. Simón Bolívar. Bueno, la moneda se llama El Bolívar. Bolívar. Sí, sí, en Venezuela sí hay Claro. una obsesión hacia Es hacia verdad, Bolívar. sí. Claro, mirá vos. Sí, Bueno, sí, sí. porque vuelvo a lo mismo que dije recién, la historia legítima. Sí, sí, sí. La historia, cuando se toquetea tanto, termina legitimando. Entonces vos decís, che, ¿a quién me quiero parecer? Y al tipo que formó esto, Sí. El que dio origen a este país. Y ahí eso es parte de una construcción que muchos historiadores hábilmente contribuyen a hacer. Digamos. Sí, y además que ella es un personaje, ¿sabes? Cuando esos personajes duran tantos años y por No. más que le intenten dar No. realidad y embasurar, No, ya está. se mantiene, entonces ya la gente dice, no, me Miente. quedo atrapado a este. Sí, o el historiador que te dice esto, che, no, el tipo se enamoró y tuvo Exacto. amante. No, miente, es un sacrílego Sí, 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 de sí. la figura de Bolívar o de San Martín, digamos, ¿no? Acá hubo un libro, no recuerdo ahora el autor, que se llamaba San Martín, un agente inglés. Ese era el título. Vos imaginate, polémico, Es ya polémico, es polémico. de arranque. El tipo lo recontra cancelaron, ¿entendés? Después, digo, hay que leer y podés coincidir o podés no coincidir, digamos, pero pasa eso cuando uno se mete con figuras de este calibre, ¿no? Yo ni me... O sea, yo creo que si en Venezuela en unos años alguien podía sacar un libro así, probablemente le tocaba hasta irse del país. Del país, claro. Sí. Yo seguramente. creo que era ni que Bolívar era un agente inglés. No. ¿qué No, es eso? acá hoy es mala palabra, digo, y Ajá. no existe. Es más, creo que casi toda la comunidad académica coincide que San Martín no es un agente inglés, digamos, está más que claro, aunque sí ha tenido un vínculo muy cercano con los ingleses, pero ahí a poner el título, el eslogan de agente Sí, inglés, sí. es duro. Que Claro. también es un título medio clickbait. Es medio clickbait. sí, Y sí. también creo que puede que sea más o sea, la forma de hacer el clickbait es por un reflejo de la relación actual con Sí, Inglaterra, claro, porque, sí. o sea, si uno va hasta en los tiempos de San Martín, o sea, evidentemente había una relación Ujú. Sí, sí. con Inglaterra, o sea, Sí, no... sí, Lo que totalmente. pasa es que, bueno, después pasaron otras No, cosas. pues ahí es donde ¿no? le digo, ahí es lo de la masonería. Claro. Sí, no, Totalmente. yo creo que en verdad la masonería, más que como el lado místico que todo el mundo le quiere poner, en verdad Es que siento aquí viene a defender a los masones. No, pero no, creo que sí. Hay muchos muchos próceres y eso que coincidieron en la masonería por la calidad de las reuniones que son a escondidas. Y en muchos sitios no se podía hablar mal del rey, al menos que Claro. estuvieran en un sitio que no se enteraran afuera que estaban hablando. Y por eso es que muchos próceres se metían en la masonería o había como esos temas ahí, pero no es como que... Pero, por ejemplo, según lo que tengo entendido de Bolívar, a Bolívar lo mete Simón Rodríguez. Simón ¿no? Rodríguez, Y ahí es exacto. que Bolívar conoce que sí a Miranda, o sea, ahí es como eso, es como un club El lobby, de... el lobby, Ajá. el Bueno, network. Miranda. Claro, porque Ajá. es que eso también pasa en Estados Unidos. Pues, Lafayette Exacto. es un mazo muy importante Igual y que- es un prócer muy importante en Igual Estados que Unidos. Washington. Y después Franklin. Exacto, y él inició a muchos famosos en Estados Unidos. De hecho, próceres famosos que, en a la Venezuela el masonería. rumor de la masonería llegó hasta antes que Chávez. Que Chávez. Porque se decía que Rafael Caldera, que también era grado 33, o sea, así No, se dice... lo de decir que son grado 33 sí es decirle como... Bueno, pero déjeme, es que este se ofende, ¿ves? Sí, sí, Defiende. sí, ahí me Seba, gusta. el Frank Masón. Exacto, a mí me gusta. ¿Quién sabe qué grado será este? Él lo tiene escondido. No, ¿Quién sabe qué? Yo sí- Contalo. No, pero me a da veces risa. no me responde los mensajes. Yo sé que está metido en una reunión masónica. Hay que revisar bien la simbología de Sebastián. ¿Qué me tiene oculto por ahí? Seguro por ahí uno se descuida y Sebastián anda haciendo esto. Los tres puntitos. Los es tres lo puntitos. típico. Pero de hecho, yo leí algo acerca de la masonería que dice que ahora todo el misticismo que se le da es de esos años, porque en esos años realmente los masones sí tenían mucho poder, pero era más
por la gente que... o sea, Sí, sí. los masones sí juntaban a todo el mundo para reunirse, pero ahorita usted le podría... o sea, ahorita tiene más poder que si... Es Silicon Valley, que es esa gente que si Elon Claro. Sí, Musk, ahorita Mark Elon Musk Zuckerberg. tiene... Exacto. Sí, sí. En esa época el Silicon Valley era... La masonería. La masonería. Exacto, sí. Porque estaba la gente estudiada, culta, que repasaba... ¿Será masón Elon Musk? ¿Vos sabés algo? No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta. ¿Cuál sería la pinta? ¿Cómo detectas un masón? ¿Quién cree usted que sea? Claro. El masón así es de esa gente importante. Puede Trump ser. es masón. No, Trump no es masón. ¿No? No. Es que los masones... Bueno, pero dígame, alguien Casi buena dijo persona. tenemos. Casi dijo tenemos. Tenemos, no, pero... ¿Quién podría ser? No, Merkel. Merkel, no. No, porque con las mujeres es complicado, pero... Difícil. Ajá. de verdad. pero existe. Pero no, de pronto, el que si Darío, el de Anthropic, tiene pinta. Ah, el de la Ay, inteligencia vale. artificial. Sí tiene pinta de Sí, tiene de pinta, masón. tiene pinta. Un ejemplo, el tipo Murdoch. ¿Cuál es Murdoch? Rupert Murdoch, el que es el multimillonario de las empresas que controla todo eso. No, es que no. Ve no. cómo los entiende. Si es malo o no. Si es malo o no, exacto. El de la FIFA, Infantino. No. Ese tiene pinta de masón. Sí, pero a mí también. Yo hubiera puesto que sí. No, sí puede ser. Infantino tiene mucha pinta de Sí, masón. Puede ser. No, Sí, la FIFA debe tener una buena cantidad de Por masones. eso, ¿eh? Sí. Es que siento... ¿El Chiquitapia será masón? Uy, puede ser. Puede El ser. Chiquitapia resuelve cosas. Por eso. Sorprendentemente Ojo, tiene una capacidad resolutiva. el militar que Venezuela había secuestrado, que lo liberaron, Sí. el militar Sí, argentino sí, que sí. liberaron, que Santiago es que se llama, creo. Nahuel. Nahuel. Bueno, lo liberó el Chiquitapia. Sí, eso sí. Por eso, pero usted Ah, dice... no, para. Oh, Lo liberó el Chiquitapia un montón. Lo liberó la AFA. Contribuyó a la búsqueda, al traer. Pero suena mejor, suena mejor. Yo no dije la Claro, Ramonía. pero usted dice... Para que para argumentar que el Chiquitapia puede ser de la masonería, es... Si usted habla de un caso así en cualquier otro país, ¿por qué el presidente de la Federación de Fútbol Sí. se mete en algo así? Sí. No, yo siento que en esa época sí, porque aparte estaba como en su peak la masonería, Claro, pero sí. hoy en día como que hay muchas cosas más que tienen influencia. Yo creo que también ha perdido un poco el misticismo, esto de que haya sido, viste, oculto, Sí, todo exacto. secreto. Hoy en día hay tenidas blancas, Sí. digo. Exactamente. Vos googleas dónde queda y te va Sí, y sí. te llega No, un tú día. le preguntas a un masón y te va a contar todo, sin sí, mayor sí, problema. Y yo, estas cosas las sé porque, mi abuelo y Aquí por parte empieza, y por parte de mi mamá ah. sí fueron masones y hay una importante masonería en mi familia. Pero Ve, no, yo no, ahí porque está. incluso hoy en día uno dice como que... pero esto es En como- el próximo encuentro hablamos exclusivamente de masonería. Exacto. y- Está bueno, ese No, día una está vez le bueno. escribí a Víctor un guión que estaba bueno y No. muchos masones lo pasaron. Pero es que ahí yo descubrí, ¿sabe? Cuando usted siente que lo utilizaron de medio. Porque, Ah. porque me escribió un guión de los masones, lo hice, me gustó. Cuando vi puro masones apoyando, yo dije, Sebastián me usó de propaganda masónica. No, desgraciado. es que le expliqué sin magia y a la gente le duele cuando la masonería no tiene magia. Porque Claro. los masones escriben en los comentarios, al fin alguien explica la masonería como debe ser. Yo dije, me utilizaron, te usó, para te limpiar el usó. nombre de la Claro, masonería. Todo tengo que orgulloso, limpiar el- todo tengo que orgulloso. limpiar el nombre de mi familia, que creen que son unos hechiceros y unas cosas todas locas que hay, que no, lo que son una gente que lee mucho, eso es lo que son. ¿Sabe que hay algo similar a la masonería? Hay muchos grupos así en el mundo como que imitaron a la masonería. Creo que uno es el Rotary. El Rotary sí Que tiene aquí hay una estructura similar. escultura. El Rotary Club. Y yo, al inicio, como de muy adolescente, como que creía todo eso de la masonería, como la magia y todo eso, y decía, no, esta gente importante. Entonces, un día conocí un profesor que era del Rotary. Yo dije, Sí. esto debe ser algo así. Wow. Y le dije que si podía ir a una reunión. Y fui a la reunión y me fui tan horriblemente decepcionado porque eran 5 viejos y las reuniones del Rotary empiezan con un rugido de león. Ellos hacen rar y yo estaba ahí con 5 viejos en chores haciendo guay. Yo dije, no, yo me voy de aquí. ¿Qué hago acá? Esta gente no va a controlar el planeta ni nada. Yo me voy. Estos son 5 viejos rugiendo en la sala. La mujer mirándolos como estos pelos. No sabía eso. Yo tampoco lo sabía hasta que entré a la reunión y lo escuché rugir y yo dije, no puede ser. ¿Qué está Claro, pasando? claro, Los Terian.
Exacto, son terias. Los primeros terias son los rotarios. Es que al final eran otros tiempos, pero digamos que los hombres siempre han buscado excusas para estar Rugiendo. juntos y hablando. Ya, sí, quizás Después, sí, ¿eh? después los clubes de fútbol, después. Las peñas, los viernes. Pero Exacto, sí, sí. sí hubo una época en la actualidad, no lo creo en la actualidad, sí creo que más el mundo de Silicon Valley y los multimillonarios, pero sí una época en donde la masonería, digamos que cuando hubo toda esta revolución occidental que se cayeron las monarquías y todo, ahí la masonería estuvo metida en todo. Sí, Claro, pero eran las Sin ideas duda. que se discutían ahí. pues. Exacto, pero sí estuvo, o sea, no se me limpien las manos de todo. Sí. De hecho, los grandes, es mucho decir enemigos, pero los grandes rivales de la masonería fueron en el siglo XVIII las monarquías Claro. absolutistas y su vinculación con la iglesia. Por eso esto de que si San Martín rezaba el rosario no era masón, Ajá. pero hay curas en México, el cura Hidalgo, no me acuerdo cuánto, era un gran masón, por ejemplo, y no significaba que estuviera en contra de la iglesia, aunque sí creo, esto habría que chequearlo, por normativa, vamos a decir, el código de conducta de la Iglesia Católica, un sacerdote no puede ordenarse sacerdote siendo masón. Ah, Eso para es que veas. cierto. Y, Pero sí pasa en viceversa, Sí. que sí, o sea, para ser masón en parte hay que tener como El una creencia conocimiento, religiosa. claro. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Usted me lo dirá como el representante de la masonería en este podcast, pero según tengo entendido yo, para ser masón hay que creer en una deidad. No se puede Sí. ser ateo. Ah, mira. Sí, Al- preferí, o al sea, masón ya no le creo gusta que el hoy día, ateo. ya creo que hoy día ya puede sí haber como logias que sean más ateas y eso, pero sí, en esencia va por ahí la cosa. Sí, se tiene Sí, que sí. creer en una deidad. Sí. Eso Pero no la sabía. iglesia, sí, obviamente en contra, pero justamente por eso, por como la parte mágica que le dan, pues como los rituales y eso. Sí, todo. Porque bueno, les gustan los rituales. ¿Le gustan los rituales? Es que así empieza. Eso sí les gusta, les gusta los símbolos, las cosas. ¿Epstein era masón o no? No, ese era otro tipo de club. No. Ese tipo ¿Cómo de club, pero terminamos en Epstein? Bueno, a ver, averiguando, porque a lo mejor Sebastián nos sacó una información así. Ahora, ¿quién hubiese estado en la lista? ¿Bolívar o San Martín? Yo creo que Bolívar. En la de Epstein sí. Sí. No, sí, sácamelo general de ahí, por favor. te No, pido. o sea, No. a lo mejor Bolívar no iba, pero si uno de los dos tiene que ir. A una foto. Ustedes Bueno, defienden a Bolívar, ¿eh? Yo no digo que No, Bolívar sí, pero ustedes defiéndanlo. Yo lo defiendo, Martín pero es que Bolívar era muy débil de carne. O sea, eso es una realidad, eso se sabe, es bien sabido. No, peligroso. Bolívar- Es una comparación jugada. Bolívar era muy bueno en la escritura, pero muy débil de la carne. No, Eso sí Bolívar, tenía Bolívar. el tema de la escritura de Bolívar, que eso sí, yo creo que aquí no hay tanto eso del tema como de la frase Que sí, dicha por Bolívar, Exacto, eso por sí San tiene. Martín. Claro. Bolívar tiene mejores frases, No, porque tiene más. sí, escribió tenía la de si la naturaleza Se opone, Se lucharemos contra ella y venceremos. Y cuando murió dice como que si su muerte sirve para que la paz... Si mi muerte sirve para que se solidifique la unión, yo miré tranquilo hasta el sepulcro. Y, entonces, Sí, claro, sí. era poeta. Claro. Era Son poeta. tatuables. Era Son poeta. Claro, sí, Moral sí. y luz son nuestras primeras necesidades. Es que eso, a nosotros nos crían como una máquina de frase de Bolívar. Moral y luz son nuestras primeras necesidades. Es una frase que todo venezolano aprende que es en segundo grado. Claro. Ah. Ya. Moral y Que luz uno son- ni entiende mucho durante la infancia, o sea, uno solo la repite. Sí, repite. Bueno, pero ahí está el engaño, digamos. O sea, Claro. yo siento que si en la actualidad habría que poner a Bolívar y a San Martín a pelear, Sí, gana San Martín. sin lugar a dudas. Militar, o sea, pelear a puño. Es militar desde niño, más alto y todo. Pero si los ponen a una batalla de freestyle, yo creo que gana Bolívar. Gana Bolívar, tiene Yo- más labia. tiene más labia. Yo creo que si lo tiene ponen más a una labia. batalla de freestyle, gusta- a una batalla de improvisación, porque está el decreto de guerra a muerte, eso es veneno puro. Claro. Es una carta donde dice que los va a matar A a, todos. toditos. A Al todos. que se le atraviese me lo llevo por los cachos. Bueno, la carta de Jamaica también es Sí, muy es reveladora, está buena, de 1815. Sí, escribía bien. Bueno, escribía bien. y hasta donde entendí, porque además lo aprendí usted, que esta parte a lo mejor me la enseñaron así en el colegio, pero no le presté atención. Hay una parte muy importante de la historia de Bolívar que creo que es en Jamaica, En Jamaica, sí, donde sí. él se va a mandarle cartas a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, él como que de parte de lo que concretó su ejército y su independencia y todo fue a punta de carta. Exactamente. Y que era el grupo de WhatsApp del momento. Exacto, ¿no? puro No había otra WhatsApp, forma. WhatsApp, Claro. WhatsApp. No había otra forma. O sea, San Martín lo hacía a punta de espada y todo, Bolívar a punta de carta. Sí, Claro, sí, sí. es que ahí está, se marca la diferencia entre como el militar y el Y diplomático. San Martín cuando tuvo que presionar para que
A ver, San Martín cruza los Andes en el 17. Cuando él empieza a armar su plan continental, la independencia nuestra no estaba firme todavía. Entonces el tipo dice que voy a cruzar allá a decir, los vengo a independizar. ¿De parte de quién? No, bueno, nosotros todavía no estamos independizados. Claro. Entonces presiona al director supremo, que en ese momento era Pueyrredón, y los cita y se juntan en Córdoba. En Córdoba, en la peatonal de Córdoba, hay una placa que dice, acá, justo, acá se juntaron los dos, y San Martín dice, che, declarame la independencia, porque si no, yo no hago nada, y fíjate cómo te arreglás, digamos, ¿no? Entonces, más allá del intercambio de misivas, cara a cara tiene que haber sido bravo el general. No, es que sí se ve. San Martín sí se nota que era más de yo arreglo esto a los golpes. Era como si nos vamos a Game of Thrones, San Martín era más de los del norte. Que resolvían todo y que, ¿sabes qué? Aquí no vamos a estar hablando, acá vamos a accionar. Aquí vamos a accionar. Sí, sí. Bolívar sí era... Pero es que pero para que vea una diferencia que uno pensaría lo opuesto. Uno pensaría que la persona más militar sería la que quiere ser más dictador. Y aquí ocurrió con el más político. Sí. Pero es que eso está muy vinculado, tu idea, a las últimas dictaduras militares. Eso sí, a las últimas dictaduras militares. Sí, sí. No todos los dictadores son militares. Pero usualmente, como en los últimos años, los militares nos han demostrado lo contrario. Sí, ya uno asocia el militar. Por un ejemplo, todos los dictadores de Venezuela han sido militares. Ay, claro. Bueno, en Argentina también. Creo que Maduro no, pero viene de Chávez, heredado de Chávez, que Chávez sí era militar. Vienen todos de militares. Era raro pensar que un tipo que usted dice más académico, más estudiado, como digamos una escuela más europea que viene como napoleónico, viniera dictador. Sí, sí. Sí, es cierto. Sí, sí. Coincido. Sí, en sí. esa te doy la razón, te doy la razón. Entonces, hay que pensar, cada quien ya tiene que sacar aquí su conclusión. Sus propias conclusiones. No, los dos. Son Porque- los dos. No, yo ya la tenía desde antes de empezar esto. A ver, ¿y cuál? Bolívar. ¿Bolívar? Por mensaje me dijo otra cosa. No, Por mensaje me dijo, ahora que soy argentino. No, antes, no, de hecho, si porque yo ahora que soy argentino, los argentinos como que un día, porque esto nace un día que me preguntaron en Instagram, ahora que es argentino, tiene que defender a San Martín a toda costa. Y yo le digo, Bolívar, papá. Porque es que si algo me hizo ser argentino, es que ahora me volví termo. Entonces ahora soy un venezolano termo. Termo. Entonces Muy bien, no muy me bien. importa lo que me digan, Bolívar, Bolívar, papá, claro. chupala. Ahora lo que agarré fue lo termo argentino y lo incorporé a mi venezolanidad. Claro. Está bien. Pero está yo bien. creo que los dos fueron grandes. Y entonces, en conclusión, lo que decimos es que el título es de los dos. El título de Libertadores, sí, sin lugar a dudas. Es más, yo te digo que en la sumatoria quizás de países independizados, hoy por hoy, Venezuela, Colombia, la confirmación de Perú, Bolivia, Ecuador, termina ganando por mayoría Bolívar, pero digo, más allá que es medio anacrónico como lo estoy planteando, el título de Libertador, la campaña que los dos hacen, lo que dejar de lado tu vida para una causa que es súper colectiva, muy pocas comparaciones en la historia, porque mira, Claro. vos decías, cruzaron los dos los Andes, vamos a ese punto. Y uno va atrás de la historia y las dos grandes campañas para cruzar grandes montañas en el mundo fue la de César y fue la de Aníbal Barca. Pero los dos con ambiciones imperialistas de dominar, conquistar, ¿sí? y apropiarse de un terreno. Acá es justamente lo contrario, es tratar de sacar un yugo que hacía 300 años para ese momento existía. Entonces, ahí es donde está la bondad de la campaña libertadora bolivariana y San Martín. Y siento que hay una discusión, porque me la dijeron, cuando uno suelta, Bolívar liberó más países, le sueltan, pero San Martín liberó más territorio. Más territorio, Claro. Entonces, ahí anda la Podemos medir en competencia. kilómetros cuadrados. ¿Cantidad de países o cantidad de terreno? Totalmente. Y yo creo, en mi baldosa termo sanmartiniana, Está bien. un personaje nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, en 1778, cuando era nada de nada. ¿Sí? Que se tuvo que ir a la carrera militar, digo, porque era la carrera que te permitía comer bien en esos momentos,
con todas sus afecciones de salud. Hay un mapa muy famoso que para el 17 de agosto, que es la fecha de muerte de San Martín, muchos colgamos en redes sociales diciendo países que perdieron una guerra independentista con un muchacho con asma, reuma y tantas enfermedades, ¿no? Adicto a los opioides, por ejemplo, porque era lo único que le curaba el malestar del cuerpo cruzando la cordillera más alta del continente, ¿entendés? Con esa trazabilidad, San Martín Sí, lejos. sí. Es que se puede decir que San Martín se hizo de abajo. Entonces puede ser Bolívar es más Batman, que viene familia rica, huérfano, luego se le muere la esposa y tal. Y San Martín es más Naruto, más anime, que viene desde abajo, que es el que nadie cree en él y a punta de pelea, estilo Naruto, Sí, a punta sí. de pelea y sentimientos. Sí, sí, que son superhéroes, no. Digo, está bueno también entenderlo así, porque decíamos recién nosotros en la escuela, si nos hubieran enseñado de otra forma, cuando uno es chiquito no sabe por dónde ir. Claro. Enseñarle el amor por los próceres, ¿no? Que para mí tiene que estar sí o sí. Entonces, bueno, estas formas están Sí. buenas para traerlos. Ojo, y ya para terminar, porque es que me acordé, porque ahí también nosotros rumoramos aquí rumores históricos A ver, de San Martín. Se dice que San Martín no era hijo de los que supuestamente Sí, sí, sí. es hijo, y que era hijo de alguien de... Alvear. Y de alguien como de Sí, sí. Paraguay. Sí. No, de Paraguay, perdón. Sí, ¿no? No, en realidad hay un La manuscrito que, claro, que es medio apócrifo y no, ahí está en duda, porque la familia Alvear, con la que él fue muy amigo en algún momento y después se terminan enemistando a muerte, esa familia Alvear escribe una biografía media apócrifa de San Martín en donde dice que el padre verdadero de San Martín era un Alvear y la madre era sí, no recuerdo ahora si una esclava o un aborigen que se llamaba Rosa Guarú. Sí, que era la sirvienta de los San Martín. Como que Alvear fue a la casa de los San Martín a Corrientes, lo visitó, tuvo su relación con la sirvienta, quedó embarazada, entonces los San Martín dijeron, che, bueno, nos hacemos cargo de este pibito, y Alvear, dicen los Alvear, le mandaron todo el dinero para que estudiara en España, para que se formara. Que me gusta porque le da más mística. Sí, es más mística. De paso, después cuando San Martín vuelve, decían que su color de piel no coincidía con sus familiares directos, entonces eso como que acrecenta la Y de teoría. hecho, creo que escuché en el episodio que usted hizo de San Martín que sorprendía a la gente porque por su color de piel y hablaba Sí, tan español. españolete, Sí, como que a la gente, o sea, que sí era medio indio Sí. su color de piel, Sí. el de San Martín. sí, tal cual. Y Tal tengo cual. ese dato. Al que le interese, hay un historiador que se llama Hugo Chumbita, que en el año 2000, 99-2000, no me acuerdo ahora, sacó un libro en donde cuenta esta teoría de Me encanta. la paternidad alternativa de generación. A mí me encanta Qué toda esa bueno. teoría. Y igual que aquí hay una, pero aquí ya no lo quiero meter en problemas porque ya son cada vez más problemáticas. Que aquí hay una de unos próceres que no me acuerdo cuál, que eran gays, que eran pareja. Esa la he escuchado también en ¿Acá en los Argentina? fondos. Sí, acá en Argentina, pero no me acuerdo quiénes No, yo eran. no. No quiero decir, es que no me acuerdo los nombres, pero no era San Martín. Eran otros de que hay calles con sus nombres, pero no recuerdo quién. Me gusta que la lanzas así. No, Sí, porque lo que no quiero es soltar aquí nombres y que No, todo sea una no, locura. no, por eso. no, Y- no. igual que en Venezuela se dice, para que veas también de pasillos, que por eso es que le digo que No, debió Bolívar... haber, o sea... Que por eso es que Bolívar era de... Que yo le digo que la carne era débil y él tenía muchos problemas con Antonio José de Sucre porque Sí. lo que se dice es que le iba mucho mejor con las mujeres a él que a Bolívar. Eso es un rumor mirá. que se dice. Entonces, que Bolívar siempre... Porque Antonio José de Sucre era igual de familia adinerada. Claro, Supuestamente vamos a ver la estatura de La Antonio José. Porque es que la gente bajita es muy rencorosa. La gente A bajita ver, es muy a ver, rencorosa. estatura. Entonces se dice que aunque fue prócer y lo Qué ayudó loco, loco. y todo, Bolívar siempre le tuvo como un resentimientico porque era como muy similar a él y le iba mejor con en las mujeres. Competía en todo. Sí, sí, era don muy Simón, competitivo. Eso sí, era muy competitivo. Bueno, ahí Entonces- saca ventaja San Martín. San Sí. Martín era más... O menos competitivo, es decir. Más Es que eso sí. compartidor. Sí, se nota con Bolívar. Antonio. 1.65. Y bueno, eran los estaban dos. ahí. pero era estaban parecido a Bolívar. Sí, era muy parecido a Bolívar. Y si usted ve las fotos y todo, en look eran muy similares. Claro. Pero se dice los rumores que sí había como cierto, a lo mejor
problemas de faldas, que es lo Problemas que se de dice en faldas. Venezuela. Tal cual, acá también. Problemas de falda, Puede que a lo haya mejor. habido ahí, mira vos cómo termina Exactamente. alterando toda una revolución. ¿no? Y ese después termina muerto, lo Sí, matan. José lo Antonio. matan. Bueno, todos terminan muertos porque si no serían inmortales. Estarían todavía. Exactamente. Lo hubiéramos invitado a hablar. Y a ese, es que lo que dice el rumor, que por eso es que Bolívar lo manda de presidente de Bolivia, porque no lo quería tener muy cerca. Que no le robara a las mujeres cerca. No, y ahí como que le estaba agarrando cierto, por ahí hay como algo ahí que dijo, esta persona está muy importante, yo mejor lo mando a Claro. Bolivia a que esté lejos de él. Creo que el Bolívar de los últimos años, sí, la historia no lo cuenta mucho, pero creo que hay un ego ahí que lo dejó consumir muy Claro. fuerte. Sí. Sí, pero por eso terminó... Lo traiciona entre... Sí, la soledad y la pobreza. Totalmente. O sea, perdona, tu voto es Bolívar. Mi voto es Bolívar. ¿Tu voto? No, yo voto empate. Yo creo que los No, ¿Cómo se qué puede? Dios Los dos mío, son, qué los dos, pecho. No se puede. los dos Ay, son se puede. buenísimos. Te queremos, No se Seba, te puede. queremos. ¿Qué? Vos pecho desempatás porque yo, frío. San Martín, ¿desempatás? Qué pecho. No, bueno, o sea, frío. a ver, yo por mi condición de venezolano, Tartamudea. porque es que me Dale. pusieron en una, pero por mi condición de venezolano le voy a dar a Bolívar. Le voy a dar a Bolívar, le voy a dar a Bolívar. Pero a San Martín Tenés le que gusta sumar vos, mucho. sumate Claro un que voto. está algo. Sumate un voto. San Martín, sin Claro, lugar a dudas. claro. Quiero decir una cosa que Desempate me quedé Maxi. reflexionando. Desempate Maxi. San Martín. San Martín. Listo. Ganó. Bien, 3-2. 3-2. Más que Naruto, siento que es Jon Snow, San Martín. Ah, claro, por eso Jon es que Snow, digo, claro. por eso es que, claro, porque si es hijo del que no era, Del que que no era es, hijo claro. más Jon Snow, sí, tiene gusta, razón. me gusta. Y hace lo mismo que Jon Snow, que libera todo y cuando se arma el pedo dice, ¿sabe qué? Yo me voy. Ay, sí, tiene razón. San Martín. No me lo es hagas más- quedar como cobarde. No, Yo no, te no, voy a decir. no, Ok. es que Jon Snow no es cobarde, sino él más bien dice, esto ya es de político. Mi lucha, claro. Esto ya es de político. Ya después esto ya le están empezando a hacer mucho daño, ¿no? Claro. Y después Argentina se puso bien peludo, Claro, bien sí, difícil. sí. Claro, no, es que Sí. la retirada de Jon Snow, por eso es que sí me gusta eso de Agus, es porque dijo, no, esto ya no es entre el bien y el mal, esto ya es entre ustedes que quieren empicarse una Claro. torta y yo en eso no quiero... No me meto. Sí, ay, sí se parece mucho más a Jon Snow. Muy buena. Mucha razón, Agus. Muy Bueno, buena, señor muy Lucas, su podcast, a la gente que si quiere oír historias... si Historia quiere- en Podcast, así nos encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Bueno, nada, si quieren compartir un poquito de esto, porque en realidad lo que hacemos en Historia en Podcast, una charla más académica, digamos, Sí, sí, pero sí. también pensando desde lo distendido y para un público masivo, así que invitados. Y tiene una academia, de hecho. Tengo una academia que se llama Historia en Podcast Academia, en donde damos cursos exclusivos de historia que se pueden seguir en vivo, se pueden seguir ya grabados y la verdad tenemos estudiantes de todo el mundo y está tremendo. Y he oído que hace viaje, haga todo el chivo. El chivo completo, hacemos viajes, estamos, no sé cuándo va a salir esto, Esto va a salir como en agosto. como en agosto, bueno, tenemos para enero de 2027 nuestro primer viaje del año 2027 a la Italia del Renacimiento. Recorremos 5 ciudades para estudiar historia y arte en el lugar donde pintó Da Vinci, donde estuvo Miguel Ángel y toda la Y cuestión. hay unos vinitos de por medio. Hay vinos de por medio, hay paseaditos, vamos a dar clases de Roma dentro del Coliseo Romano, o sea que está bueno. Y ahora, en agosto, viaje de Segunda Guerra Mundial. Hacemos Ese está bueno. Alemania y Francia desde el comienzo al fin del nazismo. Lo repetimos en octubre, los dos con cupos llenos, excelente. Así que iniciamos el 2027 con... Y aquí ya una simple duda de espectador de su podcast y que además le sirve para el chivo. ¿Cómo es la dinámica del viaje? Más o menos. El viaje está absolutamente garantizado por una agencia de viaje con Ajá. la cual trabajamos juntos. Viajamos, tenemos todos el mismo hotel, desayunamos y después del desayuno es empezar a caminar. Ok. ¿Sí? Vamos caminando, cada cual con su auricular Ajá. y yo hablando constantemente, contando historias, pero que aparte se genera esto. Che, ¿es cierto que era masón este muchacho? Claro. Y se genera un ida y vuelta que de repente, yo que vengo del aula, de la escuela, vos le explicabas a los pibes en un pizarrón. En Claro. esos viajes el pizarrón es el mundo, es la vereda del Claro. frente. Así que está tremenda las experiencias que tenemos. Perfecto. Estamos en verdad está Claro, increíble. es que yo le digo, yo he escuchado, yo decía, coño, le quiero preguntar, ¿cómo es? Porque le digo, yo oigo la cuña y también hay unos buenos. Hicieron uno que sí era a Florencia. Sí, ya lo hicimos el año pasado. Por eso, y yo acababa de oír los episodios de Florencia y de los pintores y todo, y de las familias que controlaron eso y decía,
Sí, sí. Acá mataron Exacto. quisieron matar a Lorenzo de Medici, acá Claro. ardió Savonarola. No, bueno, yo siempre cuento la experiencia más loca es hablar de Roma adentro del Coliseo Romano Claro. con 20, 25, porque los cupos son siempre limitados. Bueno, nada, es Eso es impagable. No, Yo- sí. Nos pasó este año espectacular. hablar de la expulsión de los musulmanes de España, la reconquista española, como se llama, en 1492, por los Reyes Católicos, adentro de la Alhambra, donde se firmó la Claro. rendición. Eso no tiene, La verdad, un misticismo sí, distinto. no tiene precio. No Yo tiene que tuve la suerte de ir al Coliseo sin que me estuviesen hablando de historia ni nada, y ya era una locura. O sea, Sí, el sí, puro hecho de usted decir, ellos construyeron esta Esto. edificación hace más de 2000 años Sí, sí. y de verdad parece el estadio del Real Madrid. Sí, sí, tal cual. Una locura. Bueno, a eso sumale que de repente Seba se le ocurre la duda, che, ¿por dónde entraban? Bueno, por aquella puerta que se llama de tal claro, forma, salían por esta puerta, Esa el era la labia emperador que yo se no sentaba tenía. ahí, las únicas gradas originales son esas 4 que quedan ahí. Claro, Bueno, claro. Unas labias que yo no tenía, sino yo me tenía que imaginar y que bueno, yo creo que entraban por aquí y No, me decían, no, claro. esa no es la entrada, ese es el No, baño. Es una locura. No, pero igual sí lo impresionante, pues. O sea, No, sin no sé. saber es como que... O sea, y ese viaje debe ser más loco porque usualmente lo que ofrecen son como unos audios al que usted no le puede preguntar. Claro. Sino Claro. usted se para aquí, entonces, ajá, oigo y tal. Pero aquí es que en caliente. sí, sí. Y esos datos curiosos, Claro. vivirlo en directo. Ahora en Segunda Guerra vamos a la sala de Nuremberg donde se hicieron los juicios. Vamos a Dachau, que es el primer campo de concentración. Hacemos, Múnich, Berlín. Hacemos toda Normandía completa. Hacemos París para ver los lugares que visitó el pintor austríaco en sus horas en París. Entonces eso le da una carga que está tremenda. Es increíble que de repente en un punto de la historia empiecen a decir el pintor El austríaco. pintor austríaco. No, es que No, sabe no, que es sabe Solo por miedo a que te baneen a vos. Claro, pero hemos dicho unas cosas tan horrendas. Pero sí pasa a través de eso, de que ya no sé, para no decir la palabra por H en las Sí. redes sociales, entonces como que la gente empieza a buscar como que vueltas y termina siendo en unos años el pintor Sí. ¿Y qué? el pintor austríaco. Alemania cuando fue gobernada por el pintor austríaco, uno dice pintor austríaco. Pintor. Exacto. Pero sí, está divertido porque sí me ha llamado la atención cuando usted ofrece esos viajes y Está muy fino. y todo, que yo digo esto para la gente que le guste la historia y le guste Sí, viajar, de sí, ser sí. un planazo. Y nos pasó, el año pasado en Buckingham, hicimos París-Londres, en Buckingham ver entrar el desfile, el cambio de guardia, sonando la marcha de San Lorenzo, que es esta marcha patriótica claro. en la que se habla de Cabral y de San Martín. Bueno, eso sí, los pelos así de punta, porque, bueno, esta cuestión Claro, claro. con Inglaterra, viste, tan Sí, sí, cercana, sí, Malvinas y qué sé yo, y de repente ver una marcha patriótica ahí en Buckingham, bueno, no tiene desperdicio, así que los invito a que se unan. Buenísimo, Lucas, muchas gracias. Bueno, la gente que quiera oír el podcast o la academia o viajar, ya saben que se mete en Historia en Podcast, señor Sebastián. @Sebas Gutiérrez en las redes sociales. Y ¿Algún viaje con la gente? De momento tengo planificado ir a tribunales, tengo que hacer unas diligencias, les puedo contar dónde vi a un borracho haciéndose la paja. Eso está bueno. Eso está bueno. Fue hace 2 domingos. El recorrido por tribunales, pero no histórico, sino del día a día. Ese es bueno. Claro, claro. Aquí está gente que yo creo que se está metiendo piedra. Eso está bueno, bueno, Sebastián. Bueno, muchachos, si quieren las entradas para mi show, soynanutria.com, que ahí les doy un viaje por mis propias desgracias. Ahí en la tarima les voy contando mis propias desgracias para que se rían. Les recuerdo que si quieren escuchar música, aprender música, enseñar música, practicar música o ejecutar música, tienen que venir a Nempla. Y si quieren aprender inglés, mejorar su inglés o perfeccionar su inglés, tienen que tener @blue_english, blue con B pequeña, B de Venezuela. Esto ha sido todo, muchachos. Muchas gracias. Swilly the Bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Shit. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.
lo de Bolívar, para Sí. decirles que le muestran la habitación a uno de Bolívar Sí. y la cama es chiquitita. Chiquita, mirá. Pero luego le explican a uno, aquí me dirá usted si y sabe algo o no, que es que en esa época, además ellos dormían medio sentados. Sí, así dicen, que dormían medio sentaditos. Por eso entonces- las camas son más chicas. Pasa en Exacto. Versalles, pasa en montones de lugares en donde vos decís, che, pero no entraban acá. Entonces, Que le- cuando uno se imagina a Bolívar, uno se lo imagina un enanito, Claro, porque uno claro. ve la cama y dice, ah, no, entonces era mínimo, pero no, es que dicen que sí Sí, dormía. se dormía sentado. Creo que había Sentado. muchos problemas de reflujo en esa época. Y no, a mí me explicaron, según el guía, ¿sabes? Que Claro. los guías también se tirarán su Sí, labia sí, cada sí, que- sí, sí. El guía lo que me explicó era por un asunto de que podían entrar a matarlo, o sea, como que un asunto... estuviera de- preparado para reaccionar. Que estuviese sentado, que si lo agarraba acostado lo, Ok. lo No, yo, mataban. no, yo en verdad tenía entendido más que era por un tema de disnea, como que de Ah, muerte mira. súbita y Sí, sí. asfixia. También puede que, ser. que en esa época cualquier cosa te podía... O sea, un Sí, 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 zancudo, sí. un mosquito te mataba. Sí, pues. sí.